Hola, buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Miguel Gálvez, de la empresa Inersur, y voy a ser el moderador de este segundo webinar que realizamos desde la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E, sobre el tema de monitorización. Este webinar es fruto del trabajo del grupo de la asociación dedicado a temas de telegestión, telecontrol y monitorización de instalaciones. Bien, como indicación para todos los asistentes, las preguntas que queráis formular después de cada una de las intervenciones podéis realizarlas a través del chat. Yo las iré recogiendo todas y al final de las dos presentaciones abriremos un turno de preguntas. Yo las dirigiré a cada uno de los ponentes de las dos ponencias que tenemos para que ellos las contesten. Bien, pues sin más voy a dar comienzo a una breve introducción acerca de nuestra asociación para que aquellos que no la conozcan tengan idea de quiénes somos y cuáles son nuestras tareas. Y a continuación pasaré a ir dando la palabra a cada uno de los ponentes. Bien, en este segundo webinar los intervinientes serán en una primera ponencia sobre explotación de un sistema de monitorización, las dos empresas que veis reflejadas, Seinon y Gen Europe, y en la segunda presentación, en la que se va a tratar un caso práctico de monitorización de una instalación, se encargará la empresa Smartkia. Bien, como os decía en una breve presentación de la asociación, nuestra asociación tiene como principal objetivo promover la eficiencia energética, estructurar el sector y proporcionar una serie de servicios a los miembros que forman parte de la asociación. A día de hoy somos más de 100 empresas de las que formamos parte como asociados, y entre ellas pues tenemos de todo tipo de perfiles: consultoras, ingeniería, fabricantes de equipos, empresas de servicios energéticos, etcétera. Lo que caracteriza a nuestra asociación es el carácter netamente participativo. Todas las empresas tienen abiertos canales distintos de participación en la asociación y es un tema que fomentamos y en el que insistimos mucho, de manera que se mantenga el carácter dinámico con el que se creó esta asociación. Pretendemos ser una asociación muy activa dentro del sector y dentro de la sociedad en general, y de hecho creemos que así se está reflejando. Una muestra de ello ha sido la participación directa que ha tenido nuestra asociación en todo el proceso de transposición de la Directiva de Eficiencia Energética, que al final terminó en el Real Decreto 56/2016. Prontamente también veremos el desarrollo normativo del Winter Package, y en este también estamos participando de la mano de la Administración. Bien, como os decía, nuestra asociación ha sufrido afortunadamente un gran incremento de asociados en estos últimos años. A día de hoy somos 103 y esperamos que en un futuro podamos seguir creciendo contando con la adhesión de numerosas empresas que se están acercando al sector de la eficiencia energética. Dentro de las empresas que forman nuestra asociación, como podéis ver en estos gráficos, predomina la micropyme, y dentro de las empresas que no son micropyme tenemos todo tipo de tamaño de empresas. Desde, como veis, aproximadamente un 11% de las empresas tienen entre 50 y 500 trabajadores, y prácticamente el 30% de ellas estaría en una plantilla media entre 5 y 20. Con lo cual veis que cubrimos un espectro amplio de tipología de empresas. Nuestras empresas se dedican fundamentalmente a servicios de consultoría, fabricación y comercialización y distribución de elementos relacionados con la eficiencia energética, y también a empresas que desarrollan contratos de servicios energéticos.
Dentro de las empresas que prestan los servicios de consultoría, pues un 72% de ellas prestan el servicio de auditoría energética, siendo, digamos, este el servicio estrella dentro de todas las empresas que forman nuestra asociación, seguido en importancia por los servicios de redacción y ejecución de proyectos, anteproyectos y estudios. Un apartado muy importante, prácticamente la mitad de las empresas ofrecen formación a otras empresas, administraciones, a la sociedad en general, cursos y el resto, un 22%, otros servicios de consultoría. Dentro de las empresas que fabrican, comercializan y distribuyen elementos relacionados con la eficiencia energética, tenemos prácticamente la tercera parte de ellas se dedica al software de gestión energética y seguido por empresas relacionadas con iluminación, alumbrado, con instrumental de medida. Por último, dentro de las empresas que realizan contratos de servicios energéticos, una tercera parte ofrecen contratos con garantía de ahorro, seguidos por la modalidad de contrato integral sin suministro, a continuación contrato integral con suministro de elementos y prácticamente un 16% de las empresas ofrecen las tres modalidades de contrato. Como decía, nuestra asociación es netamente participativa y eso se refleja directamente en la formación de los grupos de trabajo. Esta es una práctica que se desarrolla desde que se creó la asociación. Todos los años se realiza una encuesta entre los asociados para ver cuáles son los temas de interés dentro del sector en los que podemos ir desarrollando trabajos de distinto tipo. Tenemos ahora mismo activos estos 5 grupos de trabajo que veis aquí: sistemas de gestión de la energía, monitorización y telecontrol. De este grupo es del que salen estos 2 webinars que se han organizado el pasado martes y hoy. Otro grupo de compra de energía, un nuevo grupo de Smart Cities que se ha creado este año y otro de auditoría y Real Decreto 56/2016. Los objetivos de estos grupos, pues, como os digo, son aportar algo al sector, a las propias empresas de la asociación y a la sociedad en general, a través de organización de jornadas, elaboración de documentos de difusión, documentos técnicos y promover con toda nuestra actividad nuevos nichos de negocio. Muchos de estos documentos de información los tenéis disponibles en la página web de la asociación dentro del área de conocimiento. Os recuerdo que una vez finalicemos este webinar, las presentaciones que vais a ver hoy van a estar disponibles para su descarga a través de la página en el área de conocimiento. Finalmente, dentro de la asociación, por agilidad, nos estructuramos en delegaciones territoriales. A día de hoy tenemos activas 6 delegaciones territoriales que cubren el total de la superficie de nuestro país, más islas, y cada una de estas delegaciones territoriales trabaja más intensamente a nivel local para con ello conseguir acercarnos a la realidad de cada territorio. Bien, por mi parte nada más en cuanto a esta breve introducción. Os recuerdo, podéis hacer las consultas que queráis a través del chat, yo las iré recogiendo y después, cuando terminemos la presentación, se las traslado a cada uno de los ponentes. Sin más, voy a dar paso a las 2 personas que se encargan de esta primera presentación titulada Explotación de un sistema de monitorización. Va a comenzar su exposición Gerardo Salvador, de la empresa Seinon, que va a tratar cómo explotar un sistema de monitorización y atendiendo a características interesantes como puede ser la formación necesaria para ello, el software de análisis que podemos utilizar, métodos de mejora, etcétera. A continuación, y sin detenernos, Luis Marqués, por parte de Gen Europe, se encargará de mostrarnos unos ejemplos de cómo explotar este sistema de monitorización con el uso de ratios, indicadores, herramientas gráficas, etcétera. Así que, sin más, paso la palabra a Gerardo Salvador. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel, por la introducción. Yo soy Gerardo Salvador, de la empresa Seinon.
vamos a intentar, pues bueno, dar una visión lo más práctica posible de cómo es la explotación de un sistema de monitorización, ¿no? Y realmente qué utilidad puede tener para todos nosotros, pues, el hacer uso de este. La presentación la voy a compartir con Luis, que se incorporará en la segunda parte. Y más o menos pues el índice consta de estos 4 puntos. Los 2 primeros, las necesidades de formación y las herramientas para análisis y toma de decisiones, pues lo expondré yo. Y lo que serían los puntos 3 o 4, que son medidas correctoras para reaccionar y mejora continua del sistema de monitorización, pues lo llevará mi compañero Luis. Nada, como esto va a ser un repaso muy breve, vamos directamente al contenido, ¿no? Que es la formación. ¿Por qué pensamos, ¿no? que en los sistemas de monitorización hace falta formación? Pues bueno, porque como desarrolladores, y seguramente luego Carlos de Smart, que también estará de acuerdo conmigo, pues no vale, digamos, con instalarse el software y ya está, y actúa solo. Realmente estos son herramientas, esto es como tener el Microsoft Word instalado en tu ordenador. Por tener el Word no quiere decir que vayas a ser, pues no sé, Tolkien, o no quiere decir que vayas a ser Agatha Christie. Necesitarás un escritor que pueda estar a la altura de las circunstancias y aprovechar realmente el Microsoft Word y el procesador de textos para escribir. Aquí es lo mismo. No por tener una herramienta de monitorización súper potente vas a poder ser el gestor energético que más partido le vas a sacar. Hemos puesto de ejemplo pues los cursos de la asociación que realmente están muy bien, que son los de auditor energético, tanto en industria como en edificación. Realmente todo esto es una formación muy reglada, que podéis tener toda la información que necesitéis dentro de la página web de A3E. Y luego, los conocimientos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos desarrollar con la visión de un sistema de monitorización como gestores energéticos? Pues bueno, nosotros lo hemos dividido como en 3 grandes puntos. La eficiencia energética, digamos, en los principales consumidores de energía, baja tensión, iluminación, clima, en fin, dependiendo un poco de lo que sea, pues ya sabéis que tendréis consumidores más fuertes en un sitio u otro. El hecho de conocer estos consumidores cómo funcionan es vital. El hecho, segundo, de tener herramientas de monitorización y gestión para medir, igualmente muy importante. No podemos, digamos, omitir el hecho de que tengamos que medir. Esto es importante en la siguiente medida, y permitidme ponerme un ejemplo aquí. Imaginaros que para ahorrar energía realmente sois muy conocedores de que, pues bueno, que tenéis que quitar a determinados consumidores principales de energía de las líneas, que tenéis que apagar el aire acondicionado, que tenéis que hacer un buen uso de la luz, pero luego al final todo esto, si no lo medís, no tenéis ninguna forma de saber si este tipo de aplicaciones o de este tipo de acciones las habéis podido poner en marcha o no. Esto es lo mismo como, oye, para estar sano, ¿qué hace falta? Hacer deporte, comer bien. ¿No? Entonces, ¿para qué queremos hacernos el análisis de sangre o para qué queremos hacernos un electro? Si ya sabemos que estamos actuando para ser sano, pues bueno, para medir y tomar correcciones. A lo mejor, pues bueno, he reducido mucho mi tasa de café, pero eso no quiere decir que la tensión arterial no la pueda tener alta. Exactamente lo mismo. Y por último, como tercer punto, pues el hecho de implantar sistemas más complejos, tipo sistemas de gestión de la energía, de ISO 50001, etcétera. Podemos tener, y es muy importante, un gestor energético que esté dentro de la empresa o un gestor energético que esté fuera de la empresa. Realmente desde A3E, la mayoría, como ha comentado Miguel, pues suelen ser gestores energéticos que actúan desde fuera de la empresa. Y en esta transparencia que veis aquí ahora mismo, expongo un poco cómo se pueden recoger los datos. Cuando implementamos el sistema de monitorización, realmente, ¿qué necesitamos? ¿Por qué vamos a medir? ¿Por qué vamos a empezar a medir? Pues oye, nosotros hemos cogido uno de Xenon, pero esto es como si os enseño a navegar por Internet con un PC y luego compráis un Mac. Da igual, la base es la misma para todos. Entonces, utilizo el de Xenon, pero vale casi para todos. Tenéis que pedir que podamos ir a contador de compañía y leer directamente desde ahí. Que podáis leer
cualquier tipo de hardware. Es muy importante el hecho de que sea multifabricante y multiprotocolo. Esto es una cosa que os va a ampliar a que cuando lleguéis a instalaciones, da igual qué marca estén utilizando, sea una marca propia o de terceros, vais a poder leerlo todo. Que tenga la mayor compatibilidad con sistemas de comunicación, que el concentrador pueda ir independiente también de la red. Quiero decir, os vais a encontrar con muchos problemas de seguridad si solo podéis utilizar accesos a través de la intranet externa. Es muy cómodo el hecho de que todo esto funcione a través de una tarjeta SIM independiente y que envíe los datos. Y aparte que os permita no solo medir puntos o contadores, sino sistemas tipo SCADA, que podáis integrar ficheros, que podáis leer variables meteorológicas de forma automática, los indexados a pool, etcétera. Todo esto os va a dar luego la garantía de que en vuestras empresas, da igual los cambios que hagáis, el sistema de monitorización va a estar adaptado para ello. Y la parte importante, el software. Todo desde el software, o sea, todo esto que estáis recogiendo, luego se simplifica en un sistema que sea muy fácil de navegar, fácil de usar, que podáis poner vuestros KPIs principales, oye, unidades producidas por kilovatio hora, etcétera. Podáis cruzar cualquier tipo de dato para poder tomar análisis y tomar decisiones. Con esto, si además, que es el último punto que hay aquí, se puede integrar vía API con otros SCAF, con otros BMS, quiere decir que todos estos datos los podemos volcar en otro sistema o volcar de otros sistemas hacia el nuestro, tendremos realmente una plataforma de monitorización muy, muy completa. En esto lo que os pongo aquí en este ejemplo, ¿vale? Son pues un ejemplo de medidor de los nuestros y un ejemplo de concentrador de los nuestros. Pero os insisto, no muráis en una marca que realmente os ofrece lo suyo. Mirad cosas que podáis integrar con muchas marcas. Y estos son algunos ejemplos de las gráficas que tenemos. Está, por ejemplo, pues de los diferentes periodos. Como veis, podéis hacer una comparativa. Oye, ¿cuánto estoy consumiendo en este periodo? Pues si estoy consumiendo mucho en este periodo, y este es el periodo más caro, posiblemente me interesa ponerme algún tipo de alarma, ¿vale? A través del sistema de monitorización, hacer algo para que ese consumo se reduzca de ese periodo caro y se ponga en un periodo más económico, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, pues en vuestra industria, en vuestra empresa, oficinas, etcétera, seáis capaces de implementarlo, ¿no? Simplemente son unos ejemplos de gráficos. Creo que también es importante hacer hincapié que a la hora de poner un sistema de monitorización sea confortable a nivel visual. Creo que muchos de vosotros habéis trabajado con SCADAs, yo también por ser ingeniero, y al final los entornos visuales son realmente feos. Y ya no es una cuestión de gusto, sino realmente de que cuando entres puedas interpretarlo de una forma sencilla y puedas presentar un informe, porque muchos de vosotros tenéis que presentar un informe a dirección, a financiero, oye, que realmente el informe lo pueda entender alguien que no está en el sector de la energía. Por eso, muy importante aquí, como veis en la gráfica de arriba a la izquierda, que esté no solo representado en kilovatio hora cada periodo, sino que esté representado en euros, ¿vale? ¿Qué más cosas deberíamos pedirle? Os estoy hablando desde el punto de vista de que tengáis que implementar un sistema de monitorización. Y pues, oye, si os sentáis con el proveedor, yo os aconsejaría, oye, que se pueda crear un panel de control personalizable con los KPIs y ratios que a vosotros os interesan. No es lo mismo que os interesen ratios que estén enfocados a clima, que a sistemas de refrigeración industrial, que a líneas de iluminación o que otro tipo de consumos. Quiero decir, esto es importante, que podáis programar a su vez alarmas incluso que puedan llevaros a actuar con otros sistemas. Quiero decir, oye, si hay un maxímetro aquí que no me interesa porque me van a penalizar, ponme una alarma cuando llegue al 80% por ahí, avísame antes y luego actúa con algún tipo de relé, corta, activa algún tipo de carga para que no entremos en una penalización económica fuerte. Luego la gestión y validación de facturas, creo que al final es algo que tenéis siempre que exigir al sistema, que podamos ver de una forma fácil
todas las facturas, bien sea subiéndolo a través de CSVs de la comercializadora directamente. O sea, no estoy hablando, porque a pesar de que casi todas ofrecen la opción de que lo podáis picar a mano, la factura, hablo de automatizar, de que ahorréis tiempo. Entonces aquí es muy importante que toda la parte de facturas esté lo más automatizada posible, sea leyendo directamente del contador, leyendo de submetering, insertando directamente los CSV de comercializadora, etcétera, pero algo que sea rápido. También a su vez que podáis hacer todo tipo de informes y una vez más que sean personalizados. Está bien, la mayoría de plataformas ofrecemos unos informes tipo, que prácticamente es dar 2 clics y ya lo tenéis hecho, incluso se envía automáticamente a vuestro email, al mail de gerencia, al mail del director financiero, en fin, pues para cada uno le podéis dar los ratios que más les interese, pero que os ayude. Que realmente no sea un tema que tengáis que perder tiempo haciendo el informe. Que la plataforma de monitorización, con los datos que recoja, os pueda generar ese informe. Y luego ya por último, pues oye, para los más avanzados, que podáis implementar protocolos IPMUP, de medida de verificación de ahorros, implantación de normas de sistemas de gestión de la energía ISO 50001, que os ayuden también en la implantación, porque si ya lo tenéis, pues en el momento de hacerlo, pues son pasos y tiempos que os estáis ahorrando. En el esquema de abajo tenéis un poco lo que sería el ciclo de la monitorización, que en resumidas cuentas es adquirir los datos y gestionarlos, quiero decir, bien sea, como he dicho, de contador, bien sea de una línea de clima, de una línea de refrigeración, lo que sea. La línea que queramos medir, que veamos que tiene consumos grandes, cogerlos. Luego, a partir de ahí, como eso se sube a Internet, poder generar todo ese tipo de gráficos y de informes automáticos, ¿vale? Que sea lo más automatizado posible. Que no tengáis que perder absolutamente ni un minuto en tener que definir, ¿vale? Que sea fácil. Fácil es la palabra que tenéis que tener en mente, porque esto al final simplifica vuestro procedimiento. Que podáis programar las alarmas, importantísimo. O sea, si las alarmas os van a avisar, os van a decir cuando hay una corrección, incluso de un simple vistazo en el panel de control, vais a poder ver las alarmas, etcétera. Y luego, por último, pues más temas, ¿no? Medidas de protocolo IPMVP, implantación de ISO 50001, etcétera. Esto, en resumidas cuentas, sería esta primera parte que tengo que explicar yo, ahora sigue Luis, para implementar un sistema que al final lo que lleva, que es pues a reducir costes energéticos. ¿Reduce costes energéticos el sistema de monitorización? Pues obviamente no. Va a depender del uso que le estéis dando. ¿De acuerdo? Lo único que vais a ganar con esto es productividad, vais a ganar tiempo, vais a detectar que hay ineficiencias energéticas de una forma más rápida y más simple, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo, pues lo que vais a tener es una ventaja competitiva respecto a otras empresas para detectar ineficiencias en los costes energéticos y, por tanto, poder llegar a ahorros de energía, que es lo que al fin y al cabo pues más nos interesa de esto. Y nada, con esto pues doy paso a Luis Márquez y luego con cualquier pregunta que tengáis, pues encantado de responderla. Gracias. Hola, buenos días. Soy Luis Márquez de Zeneurope. Gracias, Gerardo, por la explicación anterior, que además me ayuda mucho también a explicar parte de las cosas que quiero matizar. Os voy a explicar en estas siguientes diapositivas cómo explotar y optimizar un sistema de monitorización teniendo como marco la ISO 50001. Es decir, un sistema de gestión energética. Para los que conocéis lo que es un sistema de gestión energética o algún otro sistema de gestión, ISO 9001, 14001, 50001, es un ciclo de mejora continua. Ese ciclo de mejora continua parte de un compromiso con el cambio, a partir de ese compromiso con el cambio se planean unos cambios a realizar, posteriormente se realizan esos cambios y finalmente se verifica si los resultados de esos cambios son los esperados o no.
¿Qué pasa si hablamos de datos en este marco? Digamos que debe haber un compromiso también en la recogida de datos, es decir, necesitamos recoger datos para poder empezar el ciclo, un poco todo lo que nos ha venido contando Gerardo en las anteriores diapositivas. ¿Qué nos va a permitir esa recogida de datos? El tener datos, el tener una base de datos fiable y buena nos va a permitir realizar unos análisis de todos esos datos, detectar o definir los indicadores adecuados que vamos a utilizar a partir de ese momento y pues, posiblemente también nos permitirá incluso ajustar o definir nuestros objetivos de cara a ese año. A partir de esa definición de indicadores es cuando podremos realizar un seguimiento adecuado. Si no tenemos unos indicadores que nos dicen cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo estamos haciendo las cosas mal, no podremos hacer un seguimiento. Lo mismo ocurre con la verificación final. Solo es posible si tenemos unos indicadores adecuados que nos permiten saber realmente si estamos haciendo cosas mejor que antes o peor, que es en lo que se basa ese sistema de gestión. Obviamente es un ciclo cerrado de mejora continua y en ese momento habrá que repensar si necesitamos elementos adicionales, variables adicionales, etcétera, etcétera, que tengamos que recoger. Y el ciclo seguiría de manera continua. Entonces, consideramos que el sistema de monitorización se enmarca muy bien dentro de lo que es el sistema de gestión y incluso su funcionamiento se puede interpretar de una manera paralela. He hablado de indicadores durante la anterior diapositiva. Es importante entender que los indicadores son lo que nos permite realizar todo el ciclo. Nos permiten, son importantes en la planificación de objetivos, son importantes en el seguimiento y son importantes en la verificación. Pero otra cosa que también es importante y que no he dicho anteriormente es la labor que tiene el gestor energético en todo ese proceso. Es decir, hemos recogido unos datos, pero posteriormente es el gestor energético el que tiene que analizarlos, el que tiene que estar a cargo del seguimiento, el que tiene que estar a cargo de la verificación. En relación a los indicadores, es fundamental definir los indicadores adecuados que sean adecuados para cada una de las instalaciones. Cada instalación es diferente y requiere unos indicadores diferentes. En este sentido, siempre decimos que hay que tener mucho cuidado con el uso de ratios. Los ratios no son fiables. Los ratios tipo kilovatio hora unidad de producción, kilovatio hora por persona, no son fiables para saber si estamos haciendo las cosas mejor o peor que antes. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque los ratios ni tienen en cuenta el consumo base, porque dan por hecho que cuando la actividad en nuestro edificio es cero, el consumo es cero, y eso no es verdad. Todos sabemos que tenemos consumos nocturnos por la noche que son necesarios. Cuando nuestra industria no está produciendo, también tiene unos consumos asociados a otros equipamientos o oficinas, ordenadores, maquinaria que tiene que funcionar 24 horas, climatización continua, etcétera. Con lo cual, un ratio no tiene en cuenta todo eso y además un ratio solo está teniendo en cuenta una de las variables fundamentales. Sin embargo, en la mayoría de los casos hay más de una variable relevante en nuestras instalaciones. El clima, por ejemplo, suele ser fundamental, la producción, la ocupación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la solución entonces? La solución es hacer un análisis más fiable, basado en regresión, de manera que los indicadores que obtengamos sí tengan en cuenta ese consumo base y también tengan en cuenta el impacto de cada una de las variables. Las dos gráficas que veis se ve un poco el ejemplo ilustrativo de este problema. Se ha calculado con los mismos datos dos indicadores y se ha establecido se ha medido lo que ha ocurrido en el año siguiente para saber si se había ahorrado o había un exceso de consumo. Si nos fiábamos del ratio, en este caso era kilovatios hora por hectolitro de producción, se habían hecho las cosas peor. El ratio indicaba que se había consumido un 3% más que el año anterior. ¿Qué ocurre? Cuando hacíamos un análisis adecuado en el que metíamos el clima también como variable, que era fundamental, y además la producción la segregábamos por diferentes productos, porque cada producto tenía una carga asociada, un consumo asociado muy diferente, cuando éramos capaces de introducir todas las variables, el clima
y además teníamos en cuenta el consumo base, lo que veíamos es que se había ahorrado un 10%. Esto es muy común, el ratio está muy extendido, se está utilizando mucho actualmente y hay que tener mucho cuidado porque no es fiable para nada. Es muy importante dar un paso más y acudir a análisis de regresión porque es la única manera de saber realmente si estamos haciendo las cosas mejor o peor que antes. Tras esa definición de indicadores es cuando nosotros podemos realmente hacer un seguimiento adecuado. Y un seguimiento adecuado, como nos ha comentado Gerardo, nos va a ayudar mucho en software, pero lo que es fundamental realmente es el ser capaces de compararnos con ese indicador. Es decir, si estáis pensando en implantar un sistema de monitorización basado en un software, es muy importante que sea posible introducir todas las variables que afectan al sistema, introducir indicadores basados en análisis de regresión, y también será muy importante que los resultados que nos devuelva ese software sean muy fáciles de interpretar y muy rápidos. Aquí, por ejemplo, veis en este cuadro una serie de medidores, 9 medidores, y vemos los resultados en 2017, es decir, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, los resultados durante los últimos 7 días y los resultados el último día. ¿Qué es lo más importante de esto? Lo más importante de esto es que esta comparación no está hecha contra los consumos del año anterior, no está hecha basada en un ratio, está hecha basada en un indicador adecuado que incluya todas las variables significativas. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir dar un salto y ya no solo ser capaces de detectar consumos nocturnos, consumos fuera de horario o similar, sino que nos va a permitir realmente detectar desviaciones respecto al consumo previsto. Somos capaces ahora de predecir el consumo y como somos capaces de predecir el consumo que deberíamos haber tenido ayer, podemos compararlo con el consumo real que tuvimos ayer y detectar si estamos por encima o por debajo de lo esperado. En este ejemplo vemos que en el medidor 1 el consumo está muy por encima de lo esperado, tanto el último día como los últimos 7 días como durante todo el año, y eso nos debe hacer reaccionar. Es decir, una de las funciones principales del seguimiento es la reacción posterior ante una desviación. Si no reaccionamos, nada va a cambiar y nada va a mejorar. Por lo tanto, aquí nos está indicando claramente que en el medidor 1 hay un problema. Estamos consumiendo más de lo que deberíamos. Sin embargo, vemos, por ejemplo, el medidor 4 que está consumiendo mucho menos de lo esperado. Eso posiblemente está asociado a que se implantó una medida de ahorro y estamos siendo capaces de verificar cuánto se está ahorrando exactamente. ¿Cuál es la idea fundamental de esta diapositiva? Que la información clave tiene que estar concentrada lo máximo posible. No podemos perder tiempo en revisar cientos de gráficas o en revisar 17 o 25 informes aunque sean automáticamente creados. Lo que necesitamos no es tener que revisar informes que nos llegan a un correo o tener que revisar cada medidor uno por uno para detectar lo que está pasando. Necesitamos un panel que nos dé toda la información concentrada y que esa información esté basada en un indicador que tenga en cuenta todas las variables significativas y el consumo base. Una vez hemos detectado esa desviación es cuando podemos bucear en los datos y es cuando realmente podemos explotar todas las capacidades que tiene de búsqueda de datos, de representación, un software. Es entonces cuando podemos cruzar gráficas de consumos con gráficas de clima, con gráficas de producción y ir más allá. Es decir, ya hemos visto dónde está el problema, hemos visto en qué medidor está y hemos visto cuándo hemos tenido ese problema. Entonces acudimos a la gráfica y vemos exactamente qué ha pasado o cómo podemos solucionarlo. En este primer ejemplo se cruzaron datos del consumo de la planta con la variable principal que era el clima. Y lo que se obtuvo fue, si se comparan las burbujas grandes, la roja y la verde, se puede ver cómo para una misma temperatura exterior hubo consumos muy diferentes. En la burbuja roja vemos que el consumo fue muy superior al de la burbuja verde y el clima, sin embargo, era muy, muy similar. Aquí estamos viendo que hay una ineficiencia en el sistema de refrigeración y ya no es que vayamos a reducir el consumo de ese día en el que nos excedimos. Es que posiblemente el investigar por qué existió ese exceso
nos va a llevar a detectar un problema genérico en la instalación y que no solo afecta a ese día, sino posiblemente a muchos días o a todos. Lo mismo ocurre con las burbujas pequeñas en las que se aprecia el mismo problema durante un fin de semana. El siguiente ejemplo es similar. En él se estaban cruzando la severidad climática con el número de enfriadoras que estaban activas en cada momento. Todas las enfriadoras funcionaban en conjunto y, en teoría, según se incrementaba la temperatura exterior, deberían ir entrando en juego nuevas enfriadoras. Sin embargo, a través de haber detectado una desviación mediante los indicadores adecuados, ya fuimos directamente al problema y detectamos claramente lo que estaba ocurriendo y cuándo ocurría. Había momentos en los que con una temperatura o con una severidad climática muy baja, con muy poca demanda climática, saltaban muchas enfriadoras cuando no era necesario. Con lo cual, ese sistema de monitoración ya no solo te está permitiendo detectar oportunidades de ahorros en consumo nocturno o fuera de horario, sino que te permite realmente optimizar tu instalación. Otro concepto muy importante es que ese sistema de monitorización debe tratar de mejorarse continuamente. ¿Y qué pasa? Que nuestro punto de partida muchas veces no es cero. Siempre partimos de una situación actual y hay que adaptarse a esa situación actual y ver cómo podemos mejorar en cada caso. Hay ciertas preguntas que nos hacen muy a menudo. ¿Qué pasa si no tengo datos? Pues siempre se tienen datos, ya bien sea por facturas o datos que se puedan tomar o que se tengan de producción o datos que aunque no se tengan concentrados en un sistema de monitorización, siempre hay datos y siempre se puede empezar a analizar y siempre se puede empezar a monitorizar en base a lo que ya tenemos. Os puedo dar un ejemplo de un cliente nuestro que se certificó con la ISO 50001 sin tener ningún medidor, simplemente a través de los datos que tenían de facturas, datos de ocupación y datos climatológicos que se podían descargar en Internet. Eso no quiere decir que eso sea lo ideal. Obviamente, consiguieron certificarse con la ISO 50001 sin ninguna no conformidad, pero obviamente dentro de esa continua mejora decidieron implantar un sistema de monitorización basado en un software de manera que eso les permitiera detectar muchos más ahorros y, por tanto, mejorar todo el sistema. ¿Qué pasa si ya tengo un software pero no registra variables? ¿O qué pasa si ya tengo un software o un BMS pero no permite el uso de buenos indicadores? Esto también es bastante común y está relacionado con todo lo que he explicado anteriormente. En ocasiones, también con lo que ha comentado Gerardo, en ocasiones tenemos un software antiguo que nos concentra los datos, pero a lo mejor ahora exportarlo es muy complicado, no nos permite por temas de protocolos, etcétera. Esto también es muy común y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si tengo mis datos distribuidos en varios lugares? Esto también es muy común, incluso a veces ocurre que en una misma empresa esos datos están segregados por temas de seguridad, es decir, en ningún momento te permiten que unos datos de un sitio y de otro estén conectados de manera automática. Eso hace imposible utilizar un software tradicional que, digamos, que te permita tener todos los datos concentrados. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues en esos casos siempre se podrá exportar datos de cada uno de los sistemas y tratar de trabajar en una plataforma como Excel. Se pueden automatizar las diferentes descargas de cada uno de los sistemas, tratar de automatizar la carga de datos dentro de Excel y automatizar todo el sistema. Nosotros lo hemos hecho en algún caso y, por ejemplo, la tabla que habéis visto anteriormente es un sistema en el que por el tipo de cliente no pudimos hacer otra cosa que eso. Como resumen de todo lo que he explicado hasta ahora, los datos son muy importantes, son claves para la mejora. Tener datos y tener acceso a datos en tiempo real de todo lo que nos está pasando nos va a permitir acceder a muchísima información y ser capaz de detectar muchísimas cosas. Pero que también es importante tener esos indicadores adecuados que nos permiten realmente saber si estamos consumiendo por encima o por debajo de lo esperado. Si no utilizamos unos indicadores adecuados, da igual que utilicemos datos o que tengamos muchos, ¿no? Estaremos perdidos porque no sabremos con qué compararnos. De la misma manera, si sin la actividad de una persona, ese sector energético, que es el que realmente está haciendo los análisis, definiendo los indicadores, realizando el seguimiento y la verificación, sin la actividad de esa persona, no va a ser posible que el sistema de monitorización funcione adecuadamente y que esté optimizado.
Es decir, si vemos un poco esto como las tres patas fundamentales del sistema de monitorización, si tenemos datos e indicadores, pero no tenemos una persona que esté encima, no vamos a ahorrar absolutamente nada. Es decir, tenemos una persona que sea la encargada de reaccionar cuando algo pasa. Si eso no lo tenemos, no podremos mejorar. Si tenemos datos y tenemos personas, pero no tenemos el indicador adecuado, entonces vamos a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo esa persona, no va a estar enfocada en detectar oportunidades de ahorro, sino que va a estar enfocada en tratar de buscar el por qué se ha consumido más o menos en base a un ratio que no vale, que no es fiable, o simplemente en base a una comparación con el año anterior, que tampoco es fiable porque cada año es diferente, el clima es diferente, la producción es diferente. Con lo cual, solo la única manera de optimizar ese sistema es haciendo que las tres patas funcionen de la mejor manera y, sobre todo, coordinadamente. Cada una de ellas se podrá mejorar de manera continua, porque evidentemente partir de unas facturas es el origen, pero siempre tener un software será mejor porque te permitirá tener concentrados todos los datos. En relación a los indicadores, tener un solo indicador para toda tu planta, todo tu edificio, está bien, pero será mucho mejor si eres capaz de generar indicadores para cada uno de los usuarios significativos o incluso más allá de los usuarios significativos. Ser capaz de tener indicadores adicionales que te permitan detectar oportunidades concretas de ahorro, pero siempre basados en las variables significativas, en todas ellas y no en ratios. Y en cuanto a las personas, puede haber un gestor interno, como también ha comentado Gerardo antes, puede haber un gestor externo o a veces puede haber una colaboración entre ambas. Nosotros siempre decimos que nunca vamos a conocer las instalaciones tanto como la persona que trabaja allí a diario, pero nosotros sí tenemos unos conocimientos generales de gestión energética y de optimización de sistemas que a lo mejor esa persona no tiene. Por lo tanto, el sistema óptimo al final es que ambas personas trabajen de manera coordinada y que se obtenga el mayor beneficio de esa colaboración. Se obtenga, digamos, o se consiga ese conocimiento profundo de las instalaciones que tiene el gestor interno y ese profundo conocimiento de la eficiencia energética que tiene el gestor externo. Y hasta aquí mi presentación. Ahora vamos a pasar con Carlos López de Smartkia, que os explicará un caso de éxito.